El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía a la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este día hemos escuchado en la liturgia de la palabra este pasaje del Evangelio, conocido como la parábola del sembrador, muy conocida. Podríamos decir que es la única parábola, ¿sí?, que encuentra su explicación o que tiene su explicación. Jesús la explica, y solo se la explica a los apóstoles, ni siquiera lo explica a la multitud. Los apóstoles le dijeron: maestro, ¿por qué enseñas en parábolas? Dice: porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y es que toda la multitud estaba viendo a Jesús, pero lo veían como un simple profeta, alguien que anuncia, que les habla bonito.
no ven ni oyen, porque lo que Jesús les decía, como si no dijera nada. Como cuando nosotros decimos que le entra por un lado y sale por el otro, ¿verdad? No se queda nada. Así es que hay que tener cuidado, porque si así nos pasa a nosotros, si no se nos queda nada, es como que no oímos nada, no le escuchamos a Jesús. Creemos en Él, lo amamos, pero no le hacemos caso porque ni le escuchamos. Por eso dice, no ven ni oyen. No ven dónde están. Y eso puede pasarnos a nosotros como cristianos. No ver dónde estamos. Cuando vamos, por ejemplo, a algún templo católico y está la presencia de Jesús, no vemos dónde estamos, de tal manera que plática y plática que parece un mercado. No vemos, aquí está el Señor Jesús, pero como si no estuviera. Todo mundo platica de muchas cosas, menos con Él. Platicamos entre nosotros, menos con Él. Y entran platicando al templo, cuando deberían guardar silencio. Al entrar en la puerta, silencio porque está el Señor. Silencio porque voy a hablar con Él o Él quiere hablar conmigo. Y tengo que guardar silencio para escuchar. Y mientras esté allí, ¿veo o no veo? Pues Jesús dice, con estos que no ven ni oyen, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Oirán una y otra vez y no entenderán. Porque, ¿cuál es el motivo? Su corazón está lejos de mí, está endurecido su corazón, no entienden. Quizás, hermanos, también nosotros no hemos entendido dónde estamos, ¿sí? Acudimos a cualquier celebración de la Eucaristía, nos invitan a los 15 años, al matrimonio, y el celular está prendido y suena en la misa y lo abrimos y contestamos y todavía, bueno, sí, no, es que estoy en la misa, pero espérame, ahorita me ha tocado que tengo que callarme porque interrumpo la contestación, ¿verdad? Hay que escucharlos. O sea, no hemos visto dónde estamos. ¿Dónde estamos? Aquí está el Señor, el sagrario. Aquí está Jesús en el sagrario. Por eso, desde el momento en que entremos, silencio, porque me va a hablar el Señor. Tú no sabes si te va a hablar cuando vienes entrando apenas o cuando te hinques aquí y quieras hablarle tú. Él te puede hablar en el camino de la entrada hacia acá, pero necesitas guardar silencio para escucharlo. De lo contrario, las palabras de Jesús entran y se van. Podrás decir, es que me vino un pensamiento sobre Dios, pero yo voy a hablar con Dios. El pensamiento que me llegue es que Dios me habla, Dios me habla. Por ello dice Jesús que les habla en parábolas para que viendo no oigan, oyendo no oigan, ni entiendan, ni se salven. Les habla en parábolas. ¿Acaso Jesús quiere entonces el mal para el hombre? No. No dice, porque estos tienen el corazón duro, por eso no oyen ni entienden ni se salvarán. Ya lo demás es la explicación. Les decía que es Jesús, hasta no solo nos da hoy su palabra, sino hasta la homilía. Ya no tendría yo nada que decir, porque hoy Jesús nos explica bien la parábola. ¿Qué significa, no? La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. ¿Y qué significan los granos? A ver, si ya le entendimos a Jesús, ¿qué significan? Ya nos explicó qué significan los granos que cayeron en el camino. Alguien que diga. ¿Qué significan los granos que cayeron en el camino?
Nosotros somos los ciudadanos, el terreno donde se siembra la palabra, dice. Ya se la llevó el demonio antes, creo, la palabra, ¿verdad? No se quedó en nosotros la explicación que nos da Jesús. Dice que significan los granos que cayeron en el camino a aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Pero no la entiende ni nada. O sea, como que no me dijo nada. Viene el diablo, se la lleva para que no crea ni se salve. Se las arrebata el diablo, dice, se las arrebata, se la lleva. Los granos que cayeron entre espinos, ¿a quién representa? Aquellos que escuchan la palabra de Dios con gusto, con alegría. Pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza sofocan esta palabra y ya no crecen. Oye, ¿tú por qué no vas a la misa el domingo? Yo sí creo mucho en Dios, amo mucho a Dios, dice, pero es que no me alcanza el tiempo porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis quehaceres, es el único día que tengo para esto. Las preocupaciones de la vida sofocan la plantita y no da fruto. Sí, con alegría se recibe, van con gusto y cuando les nace de corazón van con mucho gusto a misa, pero las preocupaciones. La semilla, dice Jesús, que cayó entre las piedras, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero como no son constantes, no dan fruto. Porque dice, así como hay poca tierra, la semilla germina. La escuchamos felices, nos podemos ir felices, contentos. Qué bonito la palabra de Dios, qué bonito nos ha explicado el Padre hoy. Mira, qué bien, lo entendí muy bien. Y lo entendieron, pero como no son constantes, no da fruto esta palabra. Se necesita constancia, ser constantes, meternos en una disciplina de la constancia para dar fruto. Finalmente dice Jesús, y los granos que cayeron en tierra buena, ¿a quién representa? Al que escucha la palabra de Dios, la acepta en su corazón, la pone en práctica y entonces produce fruto. ¿Cuánto va a producir? El 100%, el 60%, el 30%, lo que sea va a producir. Entonces, queridos hermanos, tendremos que estar atentos a la palabra de Dios para que el demonio no nos la arrebate. Ser constantes en la escucha de la palabra de Dios, ¿sí? Aceptarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Que nada ni nadie nos impida hacer que la palabra que recibimos produzca su fruto. Que nadie lo impida. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos conceda una mirada atenta para ver que Jesús está presente y dónde. Que nos conceda unos oídos abiertos siempre para escuchar a Dios. Quizás no escuchar tantas doctrinas o tantas explicaciones, pero sí para escuchar a Dios. Y que nos conceda un corazón generoso, de tal manera que al escuchar la palabra de Dios la pueda poner en práctica. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé su gracia para producir frutos, ser buena tierra, que donde Él deposite su semilla pueda producir abundantes frutos de salvación. Que así sea.